nuestro matrimonio de una manera tan inaceptable. Le devolví la foto a Marco, mi voz mucho más calmada. Entiendo el sacrificio de Andrés y respeto tu juramento, pero cuidarnos significa compartir la misma cama. Marco, la línea entre el afecto y el amor, entre la responsabilidad y la cejera, a veces es muy delgada. Dicho esto, me di la vuelta. Entré en el dormitorio y cerré la puerta, dejando a Marco solo con la vieja fotografía y sus pesados recuerdos. Sabía que esta deuda de gratitud sería un muro invisible entre nosotros y que probablemente también sería la excusa para todas las futuras equivocaciones tras la conversación de aquel día. El ambiente en casa se volvió aún más pesado. Marco y yo apenas nos dirigíamos la palabra. Él intentaba evitarme y yo no quería iniciar otra discusión inútil. Luna, ahora con la sólida protección de Marco, parecía haberse vuelto más audaz. Ya no mostraba esa timidez temerosa, sino que se movía por la casa con total naturalidad como si fuera la dueña. Había decidido irme al día siguiente. Pero el primer ferry no salía hasta dentro de 2 días. No me quedó más remedio que quedarme, viviendo horas de asfixiante tortura. Esa tarde decidí ir a la cocina y preparar una cena decente. Quizás quería aferrarme a un ápice de normalidad, un poco de calor familiar antes de que todo se rompiera por completo. Cociné todos los platos favoritos de Marco, platos que hacía mucho tiempo que no tenía la oportunidad de prepararle. La cena estaba servida. 3 personas sentadas alrededor de una pequeña mesa de madera. El silencio era absoluto, solo seo y el leve tintineo de los cubiertos. Me serví un trozo de guiso de res. Antes de que pudiera probarlo, Luna rápidamente se sirvió 3 trozos grandes. Su gesto, aunque parecía inocente, me hizo fruncir el ceño. Durante toda la cena, apenas apartó la vista del plato de carne, comiendo rápidamente, como si temiera que alguien se la quitara. Yo guardé silencio, intentando no prestarle atención, pero Marco sí lo hizo. Vio que el plato de Luna estaba casi vacío y sin dudarlo tomó el último trozo de carne del plato, un trozo especialmente tierno que le había guardado a él, y lo puso en el plato de Luna. Luego se volvió hacia mí, su voz suave pero sonando como una orden. Valentine, eres la mayor. Cédele un poco. Ella ha carecido de afecto desde niña. Siempre ha pasado dificultades. No le des importancia. Sus palabras hicieron que los cubiertos se detuvieran en mis manos. Un dolor sordo volvió a oprimirme el pecho. Ceder. Ya le había cedido a mi propio esposo y ahora también tenía que cederle un bocado de comida. Miré a Marco y luego a Luna. Ella bajó la cabeza. Sus hombros volvieron a temblar como si se sintiera ofendida. Murmuró, gracias, Marco. Lo siento, Valentine. Lágrimas de cocodrilo. El papel de víctima desamparada, sentí que la comida en mi boca se volvía amarga. Ya no podía tragar más. Dejé los cubiertos sobre la mesa, intentando que mi voz no temblara. Coman tranquilos. Yo ya he terminado. Estoy cansada. Me voy a descansar. Me levanté y me fui sin mirar atrás. A mi espalda y el suspiro de Marco y la voz melosa de Luna. Mira, Marco, has vuelto a molestar a Valentine. ¿Y si le devuelvo este trozo de carne? No, cómetelo tú. Ella es así de temperamente. Se le pasará en un rato, respondió Marco. Su tono lleno de indulgencia y cariño. Cerré la puerta de la habitación de un portazo, impidiendo que esos sonidos llegaran a mis oídos. Me dejé caer al suelo con la espalda apoyada contra la fría puerta. No lloré. Las lágrimas a estas alturas eran inútiles. Solo sentía una extrañeza aterradora. ¿Era el hombre de ahí fuera realmente el esposo que había amado durante años o había sido reemplazado por otro? Un hombre cegado por algo llamado responsabilidad, dispuesto a herir a su esposa. Me habían convertido en la intrusa, en la dura y egoísta. En mi propia casa, esa noche apenas pegué ojo. El sonido de las olas, que siempre me había traído paz, hoy sonaba ruidoso y perturbador. Me acosté de espaldas a Marco, fingiendo dormir, pero mi mente estaba más despierta que nunca. La imagen de la cena, las palabras de Marco y la fugaz mirada triunfante de Luna daban vueltas en mi cabeza. Intenté encontrar una excusa para Marco, que solo era un hombre demasiado leal, cegado por una deuda de gratitud. Pero no podía seguir engañándome. Esto ya no era una cuestión de lealtad, era una elección. Y en cada una de sus elecciones, yo quedaba en segundo lugar. Su indulgencia había alimentado el descaro de Luna, convirtiéndome en una tonta en mi propio matrimonio. No podía quedarme aquí ni un segundo más. Si me quedaba, no solo perdería el amor, sino también mi propia dignidad. Me levanté sigilosamente y caminé descalza por el suelo frío hacia la ventana. Afuera, una luna menguante colgaba en un cielo lleno de estrellas. El mar nocturno era inmenso y tranquilo. Me sentí como esta isla, sola y atrapada en una tristeza sin salida. Tenía que irme. Tenía que escapar de esta farsa en la que me habían obligado a ser la actriz secundaria. Una decisión firme se formó en mi mente. Regresé en silencio a la cama y cogí el teléfono que había escondido bajo la almohada. La tenue luz de la pantalla iluminó mi rostro. Busqué en mi agenda el número de Elena, la directora de mi compañía de danza.
Con dedos temblorosos pulsé el botón de llamar. Después de un par de tonos, una voz somnolienta respondió al otro lado. Hola. Valentine, ¿qué pasa para que llames a estas horas? Respiré hondo, intentando mantener la voz lo más calmada posible, y salí al balcón, cerrando la puerta suavemente. Elena, perdona por molestarte. Oye, ¿aquella plaza para el traslado a la ciudad sigue disponible? Elena pareció despertarse del todo. Sí, sigue libre. Una compañera se jubiló anticipadamente y hay una vacante. Pero, ¿qué ocurre? ¿Estás de vacaciones? ¿Ha pasado algo con Marco? Me contuve para no sollozar. No, no es nada, Elena. Es solo que ha surgido un imprevisto y necesito volver urgentemente. Y creo que me quedaré en la ciudad una larga temporada. ¿Podrías ayudarme? Hubo un silencio al otro lado de la línea y luego Elena suspiró. Entiendo. ¿Lo has pensado bien? Las cosas de pareja no se pueden decidir a la ligera. Lo he pensado muy bien, Elena. Mi voz sonó firme. Por favor, ayúdame. De acuerdo, respondió Elena. Entonces descansa tranquila. Mañana por la mañana tramitaré tu traslado. Dile a Marco que la compañía tiene una actuación imprevista y que te exigen volver de inmediato. Te enviaré toda la documentación más tarde. Muchísimas gracias. Elena, susurré inmensamente agradecida. A la mañana siguiente, le dije a Marco que la compañía tenía una actuación urgente y que debía regresar a la ciudad de inmediato. Él solo asintió sin hacer más preguntas. Quizás mi partida en este momento le suponía un alivio. Incluso dijo que le pediría a alguien que me llevara al puerto. Esa indiferencia reforzó aún más mi decisión. Mi ferry salía al día siguiente por la tarde. Tenía un último día en esta isla. Pasé la mañana haciendo el equipaje, guardando los escasos recuerdos de 3 años en un rincón de la maleta. Cada objeto evocaba un recuerdo, algunos dulces, otros amargos. Me esforcé por no sumergirme en ellos. Era hora de poner punto final. Al mediodía. La radio de la base anunció de repente que un fuerte temporal se dirigía hacia la costa y se esperaba que afectara directamente a la zona de la isla en los próximos 2 días. Se ordenó a todos los barcos que permanecieran en puerto. Eso significaba que mi ferry sería cancelado. Me quedaría atrapada aquí con Marco y Luna. En medio de la tormenta que se avecinaba, una pesada ansiedad se apoderó de mí. Inmediatamente, la base comenzó a distribuir raciones de emergencia a las familias. Arroz, fideos instantáneos, conservas y algo de carne y pescado congelado. Suficiente para unos 10 días. Marco trajo la bolsa de comida. Me dijo que la guardara bien en el congelador y se fue apresuradamente a la base para una reunión de emergencia sobre el plan de prevención del temporal. La casa quedó en silencio. Solo Luna y yo. Ella miró la bolsa de comida con un brillo extraño en los ojos. No le di mucha importancia, simplemente me fui a la habitación a descansar con la mente abrumada. Me quedé dormida, sin darme cuenta hasta que me despertó un intenso y delicioso aroma que venía de la cocina. Me extrañó porque, desde que llegué nunca había visto a Luna cocinar allí y lo que vi me dejó atónita. En el fuego, una enorme olla de sopa hervía a borbotones, desprendiendo un vapor denso. Luna estaba allí con un cucharón en la mano, probando alegremente el caldo. Lo que me horrorizó fue ver junto a la cocina, sobre la tabla de cortar, todos los envases vacíos. Toda la carne de res, el atún y las costillas de cerdo congeladas que la base acababa de darnos para 10 días. Todo estaba ahora en su olla. Sentí que la sangre me hervía. Me acerqué rápidamente. Mi voz no podía ocultar la ira. Luna, ¿qué demonios estás haciendo? Toda esta carne y pescado son las reservas para los 10 días de tormenta. ¿Cómo has podido cocinarlo todo de una sola vez? La traición en la isla. Narración para audio. Historia completa. El barco avanzaba veloz cortando las aguas cristalinas, dejando un rastro de espuma mientras me alejaba del puerto de Sevilla, rumbo a una apartada isla en el Mediterráneo. Había dejado atrás el ajetreo de Barcelona y ahora, finalmente en el océano, cada kilómetro me acercaba a mi destino. Allí, en la estación militar costera, trabajaba Marco, mi esposo. La brisa marina me revolvía el cabello con su frescura matinal, pero mi corazón latía con una calidez especial. Hoy celebrábamos 3 años de casados y había decidido cancelar todas mis presentaciones para sorprenderlo en secreto. Imaginaba su expresión, primero el asombro, luego la felicidad desbordante al verme en su puerta. Mi corazón se aceleraba como en aquellos primeros días de nuestro romance. 3 años no es mucho tiempo, pero es suficiente para poner a prueba el amor cuando la distancia se interpone. Marco era capitán de la marina mercante, su vida ligada al océano y a largos viajes de varios meses. Yo, por mi parte, soy coreógrafa de ballet moderno. Mi vida transcurre bajo las luces de los teatros en la ciudad. Las llamadas apresuradas y los mensajes esporádicos eran nuestro único vínculo. Llevábamos más de 7 meses sin vernos. La nostalgia me oprimía el pecho constantemente,
pesada como una niebla que no se disipa. Al desembarcar, tomé un taxi con un conductor que ya me conocía de visitas anteriores. Señora Valentine, dijo alegremente, ¿viene a ver al capitán Marco? Cada vez se ve usted más radiante. Solo sonreí, incapaz de ocultar mi felicidad. El camino hacia las viviendas militares estaba bordeado de eucaliptos y pinos costeros. El suave murmullo de las olas rompiendo en la playa sonaba increíblemente tranquilo. Conocía cada detalle de aquel lugar, cada sendero. Este sitio, aunque no era mi hogar permanente, se había convertido en el lugar al que siempre anhelaba regresar porque allí estaba Marco, frente al amo de esta casa de una planta. Mi corazón latía con fuerza. Empujé suavemente la puerta del jardín que estaba entreabierta y entré con cuidado. La puerta principal no tenía seguro. Un extraño presentimiento me invadió, pero lo descarté rápidamente. Quizás sabía que vendría. Respiré profundo y empujé la puerta de madera. La habitación estaba sumida en un silencio absoluto, solo interrumpido por el zumbido del ventilador de techo. Y entonces, la escena frente a mis ojos me congeló por completo. Todos los sonidos desaparecieron. El tiempo pareció detenerse. En nuestra cama, Marco dormía profundamente, su espalda descubierta subiendo y bajando con su respiración, pero no estaba solo. Abrazándolo por detrás, con fuerza, había un brazo delgado y pálido de mujer. Su largo cabello castaño estaba esparcido sobre la almohada, su rostro apacible pegado íntimamente a la espalda de mi esposo, era Luna, la hermana de crianza de quien Marco me hablaba frecuentemente. La joven huérfana que, según él, había acogido, después de que su padre, un compañero de la marina, muriera en servicio, me quedé paralizada. El pastel de aniversario que llevaba en las manos de repente pesaba toneladas. Mis pies parecían clavados al suelo, incapaz de avanzar o retroceder. Mi garganta se sentía seca y amarga. En ese momento, la chica en la cama se movió ligeramente, abrió los ojos y nuestras miradas se cruzaron. No había en ella rastro de pánico ni vergüenza. Luna me miró y una leve sonrisa burlona apareció en sus labios. Retiró lentamente su brazo del cuerpo de Marco con tal delicadeza que no lo despertó. Luego se llevó un dedo a los labios, indicándome silencio. Se deslizó fuera de la cama y caminó descalza sobre el suelo frío hacia mí. Su perfume, dulce y penetrante, me invadió provocándome náuseas. Se detuvo justo frente a mí. Su mirada, a la vez angelical y desafiante, me atravesó hasta la médula. Se inclinó hacia mi oído. Su voz, clara como el agua, pero cada palabra era como 1000 agujas clavándose en mi corazón. Ya has regresado, Valentine. Estoy esperando un bebé de Marco. Por favor, no hagas una escena. Podrías afectar al niño. El pastel en mis manos cayó al suelo, rompiéndose en 1000 fragmentos, igual que mi corazón en ese preciso instante. Marco se despertó sobresaltado. Se incorporó en la cama, entrecerrando los ojos hacia la puerta. Al reconocerme, su rostro se iluminó con una alegría inmensa. Pero esa alegría fue rápidamente reemplazada por confusión y pánico al ver a Luna de pie frente a mí. Valentine, ¿qué haces aquí? ¿Cuándo llegaste? ¿Por qué no me avisaste? Marco se apresuró a cubrirse con la sábana. Su voz tartamudeaba. No le respondí. Mis ojos seguían fijos en Luna. La chica estaba allí con los brazos cruzados, una expresión de indiferencia cruel en su rostro. Sus palabras aún resonaban en mis oídos como un veneno. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si alguien me estuviera estrangulando. Al ver mi silencio, Marco se levantó de la cama. Se acercó intentando tomar mi mano, pero yo retrocedí un paso. Se detuvo en seco, mirándome a mí y luego a Luna, tratando de explicarse. Cariño, no lo malinterpretes. Luna vino a cuidarme porque tenía fiebre alta. Debe haberse quedado dormida del agotamiento. No ha pasado nada. ¿Dormida del agotamiento? Finalmente pude hablar, mi voz ronca y temblorosa. Abrazada a mi esposo en mi propia cama. Marco, ¿me tomas por tonta? Me volví hacia Luna. Mi voz se endureció. ¿Qué acabas de decirme? Repítelo para que mi esposo lo escuche. Luna adoptó una expresión asustada, bajó la cabeza y se retorció nerviosa al borde de su camisa. Yo no he dicho nada. Seguro que entendiste mal, Valentine. ¿Entender mal? Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Dijiste que esperas un hijo suyo. Me pediste que no hiciera una escena. ¿Acaso me lo susurró el viento del mar? Al oír esto, Marco se quedó paralizado. Se giró bruscamente para mirar a Luna, luego a mí, su rostro cambiando de color. Agitó las manos apresuradamente. Su tono se volvió severo. ¿Qué tonterías dices, Valentine? Luna es solo una niña. ¿Cómo podría decir algo así? Seguro que lo entendiste mal. Estás cansada del viaje y no piensas con claridad. Intentó tomar mi brazo, pero me solté. Le miré directamente a los ojos buscando verdad, pero solo encontré evasión.
¿todavía la defiendes? ¿No ves lo absurdo de todo esto? Marco suspiró. Su rostro se tornó cansado y algo molesto. Me llevó a la sala, lejos de Luna, y bajó la voz intentando sonar comprensivo. Valentine, escúchame. Luna es la hermana de Andrés, el hombre que sacrificó su vida para salvarme en aquella tormenta en el mar. Sus padres murieron hace tiempo. Está completamente sola. Ha sufrido mucho desde pequeña. Su carácter es un poco inmaduro. La considero mi hermana. Tengo la responsabilidad de cuidarla y protegerla. Eres mi esposa. Tienes que comprenderme. No seas dura con ella, dura. Esa palabra fue como un jarro de agua helada en mi rostro. Había cruzado cientos de kilómetros trayendo conmigo toda mi nostalgia y mi amor para sorprenderlo. ¿Y qué recibí a cambio? Una escena insoportable y la acusación de ser dura. Las lágrimas pugnaban por salir, pero me las tragué. ¿De qué serviría llorar? Solo me haría parecer más patética a sus ojos. Miré a Marco, al hombre que había amado, y en quien había confiado durante tantos años. Ahora me parecía un completo desconocido. Estaba allí usando una deuda de gratitud, usando la desgracia de otra persona como arma para exigirle a su esposa que aceptara lo inaceptable. Mi corazón se heló. El matrimonio, que tanto me había esforzado por construir, quizás ya tenía grietas que nunca había visto. La atmósfera en la pequeña habitación se volvió asfixiante. Marco me miró y su expresión ya no era de turbación, sino de tristeza profunda, como si estuviera atrapado entre dos corrientes. No dijo nada más. Solo caminó en silencio hacia el viejo armario de madera en la esquina. El chirrido de la puerta sonó lúgubre en la quietud. Sacó un álbum de fotos viejo y gastado. Pasó las páginas con cuidado y se detuvo en una fotografía en blanco y negro amarillenta por el tiempo. Mira, este es Andrés. En la foto, dos jóvenes marineros se abrazaban por los hombros, sonriendo radiantes. Uno era Marco, 5 años más joven. El otro, con una sonrisa bondadosa, era Andrés, el compañero del que Marco me hablaba a menudo. Esperé en silencio a que continuara. Marco suspiró. Su voz se volvió grave, teñida de un recuerdo lejano. Aquella noche el mar estaba embravecido. Nuestro barco tuvo problemas y ambos caímos al agua. Las olas eran gigantescas, parecían querer tragárselo todo. Yo estaba casi sin fuerzas, pero Andrés se esforzó por ayudarme a nadar hacia un saliente rocoso. Cuando el equipo de rescate nos encontró, solo quedaba un chaleco salvavidas. Andrés, sin dudarlo, me lo lanzó y me dijo, tienes que vivir, Marco. Tu mujer y tu futuro te esperan. Y a mi hermana Luna, por favor, a partir de ahora cuídala como si fuera tuya. Hizo una pausa, sus ojos enrojecidos. Justo después de decir eso, una ola enorme se lo llevó. Nunca más lo encontraron, Valentine. Le debo la vida. Juré ante su fotografía que cuidaría de Luna, que no dejaría que sufriera ninguna injusticia en este mundo. La historia de Marco me encogió el corazón. Comprendí su dolor, su remordimiento y el peso de esa deuda que había llevado sobre sus hombros durante años. Para un marino como él, un juramento es más importante que la propia vida. Miré de reojo a Luna. Cejía escondida detrás de Marco, sus hombros temblando. La cabeza gacha como intentando ocultar lágrimas. Parecía tan desvalida, tan frágil. Pero esa pizca de compasión no pudo disipar la creciente inquietud en mi interior. Un juramento es sagrado. El sacrificio de un compañero es digno de respeto. Pero eso no significaba que tuviera derecho a usarlo como escudo para una relación ambigua, y mucho menos significaba que tuviera derecho a exigirme a mí, su esposa, que aceptara la presencia de otra mujer en. Luna se dio la vuelta con una expresión de inocencia total. Parpadeó y dijo, es que he visto que Marco trabaja mucho últimamente y con la preocupación del temporal. Solo quería prepararle una sopa bien nutritiva para que recuperara fuerzas. No sabía qué eran las reservas. Lo siento, Valentine, lo siento. Una disculpa tan ligera como el aire. No podía creer su descaro. Esto no era inocencia, era un acto de sabotaje deliberado. Sabía perfectamente que la isla iba a quedar aislada. Sabía lo importante que eran esas provisiones y aún así lo hizo. Era una declaración de guerra, una provocación descarada. Señalé la olla, mi voz temblando de rabia. ¿Crees que con un lo siento se arregla todo? Durante el temporal, sin barcos, ¿qué vamos a comer en los próximos días? ¿Fideos instantáneos y latas? En ese momento, la puerta se abrió de golpe y Marco entró todavía con el uniforme salpicado de lluvia. Vio la tensión en el ambiente, miró la humeante olla de sopa, luego a mí y a Luna y frunció el ceño. ¿Qué está pasando aquí? Antes de que pudiera responder, Luna corrió hacia él con los ojos llorosos. Marco, lo siento mucho. Solo quería hacer algo bueno para ti. No sabía que eran provisiones importantes. Valentina está muy enfadada conmigo. Marco miró la olla, luego las bolsas vacías, y su expresión se tensó. Por un momento pensé que, finalmente vería la verdad, que comprendería la manipulación. Pero entonces suspiró y me miró a mí.
Valentine, sé que es un desperdicio, pero ya está hecho. No tiene sentido gritar. Encontraremos la manera de sobrevivir estos días. No seas tan dura con ella, dura. Mi voz salió más aguda de lo que pretendía. Marco, ella destruyó deliberadamente nuestras provisiones. Sabía exactamente lo que hacía. ¿Y tú? Tú sigues defendiéndola. No la estoy defendiendo. Solo digo que ya está hecho. Pelear no resolverá nada. Miré a Luna. Había una sonrisa apenas perceptible en sus labios mientras se aferraba al brazo de Marco. En ese momento lo supe con certeza, esto nunca acabaría. No mientras yo siguiera aquí, aceptando migajas de mi propio matrimonio. Tienes razón, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Pelear no resolverá nada. Nada de esto lo resolverá. Me di la vuelta y volví a la habitación. Marco llamó mi nombre, pero no me detuve. La tormenta llegó esa noche con una furia que hacía temblar las paredes de la casa. El viento aullaba como una bestia herida y la lluvia golpeaba las ventanas sin piedad. Me quedé despierta, escuchando el caos afuera, sintiendo que reflejaba perfectamente el caos dentro de mí. Durante los siguientes días, vivimos en un silencio tenso. La sopa que Luna había preparado duró 2 días. Después solo quedaron fideos instantáneos y unas pocas latas de atún. Marco intentaba actuar como si todo fuera normal, pero la tensión era palpable. Luna, por su parte, parecía disfrutar del drama, siempre encontrando excusas para estar cerca de Marco, para tocar su brazo, para reír de sus comentarios. Al 4.º día de la tormenta, cuando estaba en la cocina preparando más fideos instantáneos, escuché voces en la sala. Me acerqué silenciosamente. Marco, decía Luna con voz suave, sé que Valentina está molesta conmigo. Quizás sería mejor que me fuera cuando pase la tormenta. No quiero causar problemas en tu matrimonio. No digas tonterías, respondió Marco. Prometí a tu hermano que te cuidaría. No vas a ir a ninguna parte. Pero ella es tu esposa. Tiene derecho a estar molesta. Yo solo quiero que seas feliz. Hubo una pausa. Luego la voz de Marco, más suave, tú también me haces feliz, Luna. Eres como la hermana que nunca tuve. Valentine lo entenderá con el tiempo. Algo dentro de mí se rompió definitivamente en ese momento. No con rabia ni dolor, sino con una claridad cristalina. Entendí que, no importaba lo que hiciera, no importaba cuánto luchara, Marco había tomado su decisión. Y esa decisión no me incluía, no realmente, no de la manera que importaba. Regresé a la habitación, sin hacer ruido, y saqué mi teléfono. A pesar de la tormenta, había señal intermitente. Le envié un mensaje a Elena: cuando pase la tormenta, por favor, envía un barco privado a recogerme. Pagaré lo que sea necesario. Ya no puedo quedarme aquí. La tormenta finalmente amainó al 6.º día. El mar, que había estado furioso durante casi una semana, se calmó dejando un cielo despejado y un sol brillante que parecía burlarse de la oscuridad que sentía por dentro. El barco privado que Elena había contratado llegó al mediodía. Marco estaba en la base ayudando con las labores de limpieza después de la tormenta. Era perfecto. No quería despedidas dramáticas ni últimas conversaciones inútiles. Terminé de empacar mis cosas y bajé la maleta a la sala. Luna estaba allí, sentada en el sofá, mirándome con esa expresión que ahora reconocía como triunfo mal disimulado. ¿Te vas?, preguntó con falsa inocencia. Sí, respondí simplemente. ¿Se lo has dicho a Marco? Le dejaré una nota. Se levantó y se acercó a mí. Por primera vez, la máscara de fragilidad desapareció por completo de su rostro. Sus ojos brillaban con una dureza fría. Sabía que te irías, dijo. Las mujeres como tú siempre se rinden. No luchan por lo que quieren. Por eso es tan fácil quitárselo. Sonreí, una sonrisa genuina que la sorprendió. ¿Sabes, Luna? Tienes razón. No voy a luchar, pero no porque sea débil, sino porque finalmente entendí algo importante. No se puede perder lo que nunca fue realmente tuyo. Y un hombre que necesita que le rueguen por su amor, que elige la manipulación sobre la verdad, que permite que su esposa sea humillada en su propia casa. Ese hombre nunca fue mío para empezar. Me acerqué a ella, mirándola.